para grabar. Así que buenas tardes a todas y a todos. Yo sé que tenían hartas cosas que hacer, pero para los que estén, les cuento que la mitad de la clase va a ser como lo hicimos en algún momento con interpolación, creo, que fue separarnos en grupitos y hacer cosas y después nos juntamos y vemos un poco lo que hicieron los grupos, así que qué bueno que ya hay 8 personas, al menos 2 grupos. Y hoy día vamos a empezar con sísmica de refracción. Ya nos fuimos de los métodos potenciales. Como se dieron cuenta, los métodos potenciales tenían una amplia aplicación, tanto en extensión geográfica, ¿cierto? Y para ciertas cosas, y en el artículo 2 y la lectura crítica 2, y en general lo que es más fácil de hacer, porque se dieron cuenta que magnetismo igual necesitamos aviones, la mayoría vio que en general no era tan fácil hacer esas campañas, pero la sísmica y lo que vamos a ver después, que son los métodos eléctricos, son los más baratos, los más usados y los que nosotros queremos que ustedes aprendan mejor, y por lo tanto lo que van a tener que aplicar en el trabajo final. Así que aquí ya partimos como con aplicaciones directas. No sé si hay alguna o alguno que pasó por fundamentos de geofísica, pero ya ahí vimos algunas aplicaciones, y los que están en peligro sísmico se dieron cuenta de que también existen aplicaciones desde la sísmica. Entonces vamos a partir un poco para orientarnos. Así como en los métodos potenciales teníamos magnetismo y gravedad, en los métodos de exploración sísmica tenemos como hartas cosas, ¿ya? La sísmica en general se puede dividir en métodos sísmicos pasivos y métodos sísmicos activos, ¿ya? ¿Y por qué se dividen así? Porque tienen que ver con la fuente que ocupan, ¿ya? Obviamente en la sísmica lo que nosotros hacemos es medición de velocidades de onda sísmica. Ustedes saben que la velocidad de las ondas sísmicas está relacionada con ciertas propiedades del medio. Entonces, así como en gravedad el parámetro físico que nosotros estábamos midiendo era la densidad, así como en el magnetismo era la susceptibilidad magnética, en los métodos sísmicos es la velocidad de onda sísmica, ¿sí? ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque, como se dieron cuenta en varias de las preguntas, nosotros necesitamos saber qué es lo que nosotros estamos midiendo y después cómo interpretamos eso. Ya, obviamente la densidad y la velocidad de onda quizás tienen más relación. Y la sísmica pasiva, ¿qué tipo de fuente ocupa? La sísmica pasiva ocupa principalmente lo que es la sismicidad, es decir, pequeños sismos, el ruido sísmico también, y en el fondo uno no tiene una fuente activa que está generando un frente de ondas, el cual se está propagando por la Tierra y me entrega información. Y existe la sísmica pasiva de reflexión. Por ejemplo, cuando nosotros podemos usar la sismicidad para ver cosas tectónicas en Chile, y también la de refracción con velocidades de onda P y velocidades de onda S, que se ocupa mucho para sistemas de fluido. Son grandes escalas. Bueno, y el ruido sísmico también se ocupa para los que, no sé si hay un popurrí de gente acá, pero en peligro sísmico se ocupa mucho la sismicidad pasiva o el ruido sísmico también para hacer cierta evaluación de perfiles o un buen, como lo dije en la clase de peligro, lo dije como un buen estimador de cómo se comporta el suelo en caso de que haya un terremoto. Y también tenemos la sísmica activa, donde nosotros necesitamos una fuente, ¿ya? Y esa fuente hace que la sísmica, que como les dije podía ser muy barata, puede no ser tan barata. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, se ocupan explosivos para generar ondas sísmicas en el suelo que se propaguen. Se ocupan cañones de aire comprimido, y ¿dónde se ocupan los cañones de aire comprimido? Se ocupan cuando estamos haciendo exploración marina, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar una onda que atraviese o vaya hacia el fondo del océano y me entregue información, por ejemplo, de la subducción o posibles reservorios en el océano? Es a través del uso de cañones de aire comprimido, y hay un estudio muy interesante sobre el efecto
que tiene el uso de estos cañones de aire comprimido en la fauna marina, especialmente en las ballenas, ¿ya? También hay algunos estudios recientes que utilizan la frecuencia y ¿cómo decirlo? Como el sonido de las ballenas, ¿cierto? Con ciertas frecuencias que también podrían servir como de forma pasiva, ¿cierto? Para explorar el subsuelo, pero lamentablemente y en general, el cañón de aire comprimido afecta mucho ese tipo de animales, ¿cierto? Que ocupan estas técnicas de localización con ciertas frecuencias y todo, porque al final es tirar un cañón de aire que rebota en el suelo. Ya también hay un artículo muy interesante y creo que es súper honesto decir que siempre se dice que la geofísica es poco invasivo, es amigable con el medio ambiente, pero disparar un cañón de aire comprimido en el océano no suena muy amigable con la fauna marina, ¿ya? Y creo que me parece honesto como, ¿cómo se dice? Transparentarlo, ¿ya? Y también se ocupa martillo, ¿ya? Eso es lo que más se usa en general. Si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de hacer algún tipo de experimentación con esto, ustedes habrían tenido que martillar sobre una especie de, generalmente es una placa metálica, y eso genera una frente de ondas que avanza algunos metros, ¿cierto? Y nos permite hacer alguna prospección. ¿Ya? Dentro de esta sísmica activa y pasiva, también podemos ocupar la sísmica de refracción o la sísmica de reflexión, ¿ya? ¿Y dónde va a estar la clase de hoy? Va a estar donde está el cuadradito rojo, que es sísmica activa de refracción, ¿ya? Entonces hay que hacer como, para ubicarnos más o menos de qué se va a tratar la clase. La próxima clase lo más probable es que veamos un poco de tomografía sísmica y que va a mezclar un poquito de pasivo con reflexión, y también vamos a ver estudios de sísmica de reflexión, ¿ya? Ahora, lo más usado es la sísmica de refracción, por lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí traigo como, este es el primer estudio sísmico que se hizo en Chile, según el último Congreso Geológico al que asistí. Y es un estudio recopilatorio acerca de cómo se pudo explorar el gas natural y la presencia de hidrocarburos en Tierra del Fuego, ¿ya? Esto debe haber sido aproximadamente a comienzos de 1900, y es muy interesante porque con las limitaciones de la época, 1900, donde si bien la teoría de rayos puede haber estado más o menos desarrollada, el tipo de instrumentación utilizado y el cómo se podía hacer el registro, que era casi una cámara fotográfica, se pudo encontrar bastante bien la fuente de hidrocarburos, y de hecho aquí ustedes pueden ver que los arreglos eran bastante cortos, se ocupaban explosivos, y es una zona de difícil forma de explorar, ¿cierto? Estamos en Tierra del Fuego, con mucho frío, y aún así en 1900 se logró descubrir más o menos el potencial de hidrocarburos. Entonces es un método que tiene mucho tiempo de utilización, muy utilizado, y por lo mismo tienen que pensar que a comienzos del siglo XX, ¿cierto? El petróleo, y todavía lo sigue siendo lamentablemente, una fuente muy importante de energía a nivel mundial, y este método y los métodos sísmicos son lejos los más utilizados para la prospección de hidrocarburos, gas natural, eh, petróleo, etcétera. Así que comprenderán que también la teoría, la inversión y todo el desarrollo de software es bastante potente en comparación quizás, no sé, a magnetismo o a otros métodos que vamos a ver más adelante. Datos curiosos, la sísmica en general fue muy desarrollada por Estados Unidos o América en la segunda mitad del siglo XX, versus los rusos en plena Guerra Fría, que desarrollaron mucho lo que es la teoría electromagnética. Entonces es bien curioso como estas dos partes de los polos de aquella época, ¿cierto? De la Guerra Fría, cada uno desarrolló distintos métodos para encontrar más o menos lo mismo. Los métodos electromagnéticos también son muy usados para encontrar petróleo. Entonces,
en general también el desarrollo de la sísmica viene en gran medida por parte del bloque occidental de la segunda parte del siglo XX. Entonces, como les decía, estamos en sísmica de refracción activa, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos una persona que podrían haber sido ustedes, o que también fui yo en su época de estudiante, o que puede ser una persona que trabaje en esto, ¿cierto? Donde efectivamente está martillando, ¿cierto? Está martillando sobre el suelo, ¿ya? ¿Y cuáles son los principios que ocupa, ¿cierto? Primero necesitamos la fuente. Nosotros estamos usando las primeras llegadas en estos instrumentos que se llaman geófonos. Que es un geófono? Imagínense que es un sismómetro, pero muy sensible y que solamente mide en la vertical, no mide este-oeste, ¿ya? Entonces es un instrumento muy sensible que solamente mide entonces variaciones en la vertical. ¿Cuál es el principio que ocupa? Ocupa el principio de las primeras llegadas, en general, ¿ya? Y la primera llegada, entonces, ustedes, al menos hay algunas y algunos que sí estuvieron en fundamento y que deberían saber que la velocidad de la onda P en el suelo es mayor que la velocidad de la onda S. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero eso también tiene implicancias con la cantidad de fluido y se ocupa mucho en sistemas hidrotermales y volcánicos o en ciertas otras cosas más geotectónicas, ¿ya? Entonces lo que hacen estos geófonos es medir cuando le llega la primera onda, ¿ya? La primera onda, recuerden que no necesariamente puede ser la más energética, pero se mide la primera llegada, ¿ya? Y la primera llegada vamos a ver que puede ser distintos tipos de onda. En general, nosotros tenemos la onda directa, que es la que viaja por la superficie o la interfaz aire-suelo, ¿cierto? Y también tenemos ondas que se reflejan y ondas que se refractan, ¿cierto? No sé si se acuerdan de esos fenómenos de ondas. ¿Sí? ¿No? ¿Refracción y reflexión? Sí, sí. Entonces, aquí nosotros tenemos ondas que se reflejan, que no lo vamos a ver en esta clase, ¿cierto? Y tenemos ondas que se refractan, es decir, que llega el punto en que son críticamente, están en un ángulo crítico tal que viajan por la interfaz del primer con el segundo medio, con la velocidad del segundo medio, y después vuelven a subir, digamos. Eso es la primera llegada. Obviamente nosotros cuando martillamos generamos un frente de ondas que le está pasando de todo, ¿cierto? Se refracta, se refleja, de todo, pero aquí nosotros vamos a suponer que existen solamente, o vamos a trabajar con estas dos ondas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto o cómo funciona? Aquí tenemos un video que espero que se escuche. Entonces nosotros tenemos estos instrumentos que se llaman geófonos, que son una especie de sismómetro que solamente mide la vertical, ¿cierto? ¿Y qué miden? Miden salto. Y nosotros vamos a tener una fuente acá, que en este caso va a decir que es un terremoto, ¿cierto? Pero nosotros vamos a decir que es un martillo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que aquí va a estar en la superficie, y en general en Chile los terremotos no están en la superficie, ¿cierto? Y nosotros podemos ver, y vamos a conversar después los supuestos, podemos ver que existe un aumento de velocidad en la profundidad, y estos van a ser geófonos que efectivamente nos los va poniendo por líneas y los va poniendo equiespaciadamente, ¿ya? Y vamos a ver cómo funciona un poco el tema de las ondas, y quiero que pongan atención también porque recuerden que en el caso de las ondas P son compresionales, y en general las ondas compresionales son como el sonido, ¿cierto? Entonces aquí a diferentes sonidos nos vamos a dar cuenta de la onda que va a estar llegando primero, ¿ya? Entonces ahí está llegando una onda directa, ¿cierto?
Entonces, aquí nosotros podemos ver qué pasa cuando yo genero una fuente y cómo se desplazan las ondas, ¿cierto? Entonces, en este caso, obviamos las ondas reflejadas, porque yo le dije que estábamos en sísmica de refracción, donde solamente nos interesa la onda directa y la onda refractada, ¿ya? Y podemos ver que a los primeros geófonos, ¿qué llega? ¿La onda directa o una onda refractada? Entonces, vamos a ver si puedo poner cierta parte del video nomás. En esos geófonos, ¿qué está llegando primero? ¿La onda directa, es decir, la onda que viaja por la superficie, o las ondas que se refractan? Nicolás dice la onda directa. Todos dicen la onda directa, todas y todos, muy bien. Efectivamente. Pero ¿qué pasa en este geófono? ¿Qué llegó primero? Donde tengo el cursor. Nicolás dice que llegó la refractada. Entonces, una buena pregunta sería, ¿por qué la onda refractada va a llegar primero que la onda directa? ¿Porque hay una ley? Dice Pablo, así como una ley de gravitación, dices tú. La ley de Snell, ¿ya? Pero un poco antes de eso. Recuerden que les dije que las velocidades tienen que ir aumentando en profundidad. Entonces, ¿por qué en este geófono va a llegar primero una onda? Dice Pablo que explica que dadas ciertas cosas las velocidades aumentan. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que recorrer cierta distancia, ¿cierto? En este caso tenemos que recorrer la distancia hasta 1, 2, 3, 4, hasta el quinto geófono, ¿cierto? Entonces yo sé que la velocidad de la capa 1 es menor que la velocidad de la capa 2, ¿cierto? Porque las velocidades van aumentando en profundidad. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Las velocidades van aumentando en profundidad, por lo tanto la velocidad de 2 es mayor que la velocidad de 1. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? La velocidad de la capa 2 es mayor que la velocidad de la capa 1. ¿Sí? Entonces, como yo tengo que recorrer, entre comillas, esta distancia, yo voy a tener una onda que va a recorrer con velocidad 1 y una onda que va a recorrer con este pedacito con velocidad 1, este pedacito con velocidad 2 y este pedacito con velocidad 1. ¿Sí? Ahí se ve azul, azul, morado, azul. ¿Cierto? Sí. Entonces, como la velocidad de la capa 2 es mayor, eventualmente va a demorarse menos que la que está viajando por arriba, ¿cierto? Porque si yo soy más rápido, llego antes, ¿o no? Como Pablo tiene razón con la ley de Snell, pero vámonos un poco antes. Como si yo ya me muevo más rápido a cierta distancia, eventualmente voy a llegar antes, ¿o no? ¿Se entiende eso? Porque nosotros vamos a estar trabajando con primeras llegadas. Entonces las primeras llegadas van a ir cambiando, ¿cierto? Al principio van a ser ondas directas y después tienen que ser ondas refractadas. ¿Y por qué? Porque como las ondas refractadas van a viajar con una velocidad mayor en cierto trecho, entonces eventualmente van a empezar a llegar primero. ¿Se entiende esa como lógica?
Tengo el chat abierto, pueden responder por ahí. No sé, el resto, según yo, Pablo estuvo conmigo en Fundamentos, pero no sé. ¿Volvemos a ver el video? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esta es la base. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar siempre con primeras llegadas y las primeras llegadas no siempre van a ser de la onda directa. ¿Por qué? Porque eventualmente, como va aumentando la velocidad en profundidad, las ondas refractadas van a ser más rápidas y van a llegar primero. ¿Sí? Y después podemos ver que efectivamente llega la onda directa, solo que llega después. ¿Y qué pasaría si yo estuviera mucho más allá? Eventualmente la primera llegada ya no sería de la capa 2, ¿cierto? Podría ser de la capa 3 o de la capa 4. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Ahora bien, eh, aquí hay que hacer una aclaración y tiene que ver con que, claro, aquí nosotros estamos haciendo, entre comillas, un puro martillazo, ¿cierto? Eh, pero en general ustedes también entienden que la energía de una onda, imagínense del sonido, ¿cierto? No sé si ustedes manejarán o recordarán del colegio, ¿cierto? Que uno puede, el sonido mientras más lejos estamos, nos empieza a llegar más despacio, con menos energía, ¿cierto? Ajá. Entonces aquí debe pasar más o menos lo mismo, ¿cierto? Que si yo estoy demasiado lejos, entonces a lo mejor no alcanzo a escuchar un martillazo y lo que yo tengo que hacer es hacer muchos martillazos y después como sumar ese efecto y así voy a poder aumentar un poco la amplitud de la señal para los geófonos que están más alejados, ¿ya? Pero ustedes también siempre tienen que considerar de que como estamos trabajando con una fuente activa en un medio, no es algo que en general nos tuviésemos que preocupar, al menos de los métodos potenciales, ¿cierto? No nos teníamos que preocupar mucho del concepto de energía, ¿cierto? Pero tanto en método sísmico como en métodos eléctricos vamos a ver de que existe una pérdida de energía con la distancia. Entonces eso también va a ser una limitante con respecto a las profundidades que nosotros podemos llegar, ¿ya? Entonces, se quedó claro de que también la energía se va a ir disipando, ¿cierto? O piénselo así, cuando nosotros sentimos un sismo ha habido un pequeño aumento de sismicidad, al menos en el sistema de alerta temprana en el que yo soy ultra beta, en la zona de Concepción. ¿Los sismos de magnitud 4 se sienten en Rancagua o no se sienten? No se sienten porque tienen una magnitud muy baja y las ondas entonces pierden energía y no me llegan tan energéticas. También piénsenlo así. Entonces aquí entra en juego algo que quizás no nos preocupábamos en los métodos potenciales, que tiene que ver con la disminución de la energía, y de hecho el sonido es 1 partido r cuadrado, ¿cierto? Entonces eso tienen que tenerlo como ahí presente. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Ya? Porque claro, la figura es bien bonito, pero en la práctica se ve así, ¿cierto? En la práctica se ve, aquí tenemos dos perfiles, lo saqué de un trabajo que habla del aporte de la geofísica a la geotecnia, así que ya estoy en desacuerdo con la segunda imagen, pero la primera imagen tiene que ver con esto, tiene que ver con que yo tengo los instrumentos, y aquí yo voy a preguntar, ¿dónde creen que se ubicó la fuente? Si nosotros pensamos que cada línea de esta era un triángulo, es un geófono, ¿dónde creen que está la fuente que generó este frente de ondas que yo estoy midiendo? ¿A la derecha o a la izquierda? Pablo dice a la izquierda, efectivamente. Aquí está la fuente. ¿Por qué? Porque
estos son instrumentos, si ustedes se dan cuenta, estos son instrumentos fijos, digamos, y miden en el tiempo. Solamente la amplitud vertical, ¿ya? Solamente eso. Entonces podemos ver que empezó a correr el tiempo, empezó a correr el tiempo, empezó a correr el tiempo, y se supone que llega algo, en este caso no se ve, pero si nos movemos, por ejemplo, aquí al cuarto geófono, ya vemos que hay una amplitud considerable, un movimiento, y es el primer movimiento que se ve, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver que, bueno, aquí se pueden ver muchas cosas, se puede ver el efecto del ruido, que es algo que vamos a discutir cuando ustedes hablen de sus perfiles, y podemos ver que ellos pueden calcular ciertas pendientes y por lo tanto están viendo la velocidad de onda P de la primera llegada, ¿cierto? Que es velocidad de onda P en este perfil. Y podemos ver que va cambiando a medida de que va cambiando la pendiente. Lo vamos a ver con las ecuaciones, ¿ya? Y por el otro lado, tenemos en el lado derecho, como yo les dije, nosotros generamos un frente de ondas que va a tener ondas P y ondas S, ¿cierto? Los terremotos tienen ondas P y ondas S, las explosiones tienen ondas P y ondas S y ondas superficiales, ¿cierto? Y en este caso, este artículo decía que nosotros también podemos ver esta segunda llegada importante y la podíamos interpretar como llegada de onda S. Como ya les dije, los geotécnicos ocupan mucho la velocidad de onda S como un estimador de cómo se va a comportar el suelo frente a un sismo, ¿cierto? Y tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Aquí yo no estoy muy de acuerdo, porque perfectamente podría ser de que estamos en un trato en reflexión, o podrían ver algunas otras cosas. En general, cuando se ocupa velocidad de onda S, se usa ruido sísmico, pero en el fondo ellos están diciendo, mira, aquí podemos identificar otras llegadas, la segunda llegada que corresponde a las ondas S, y por lo tanto podemos ver la velocidad de onda S en el suelo. ¿Ya? Entonces, un poco qué tienen que ver las pendientes, ¿cierto?, con las velocidades. Aquí es súper importante que nosotros, o al menos en esta clase, nosotros, al menos en fundamentos también, hicimos toda la deducción de las ondas de las curvas camino-tiempo, es decir, el tiempo depende de la posición, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados, que la posición depende del tiempo. Entonces se invierten las variables, entonces tenemos t de x y no x de t, ¿ya? Y nosotros deducimos con velocidad igual distancia partido por tiempo las ecuaciones para los tiempos de llegada. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos trabajando con tiempos de primeras llegadas. ¿En qué momento llegan las primeras llegadas? ¿Ya? Y en este caso las ecuaciones que tengo al lado derecho tienen que ver con que estamos trabajando en un sistema de capas planas, ¿ya? En la realidad, ¿existen las capas planas, al menos en Chile? ¿Qué significa una plana? Significa que, una capa plana significa que, por ejemplo, la sedimentación es horizontal, ¿cierto? Entonces, Pablo dice que no existen mucho las capas planas y efectivamente, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo sísmica de refracción cerca de la cordillera o cerca de una cuenca y estamos en la zona donde estamos, acuérdense que las cuencas sedimentarias están rodeadas está el sedimento y al lado tienen basamento, ¿cierto? Hay que tener cuidado con que estas ecuaciones se modifican y tenemos entonces, estos tiempos de llegada tienen que estar corregidos por ángulos de inclinación. Entonces, en la realidad, si llegamos muy profundo o depende de dónde lo estamos haciendo, tenemos que tener cuidado con estos supuestos, ¿ya? Porque estas ecuaciones están hechas para capas planas, ¿ya? Pero si nosotros estamos en el centro de una cuenca, alejada de los bordes o de las condiciones de borde que le dicen, pueden servir, ¿cierto? Entonces, en el fondo, aquí nosotros tenemos las curvas camino-tiempo, tiempo-distancia. Y podemos ver que si nosotros calculamos el tiempo de la onda directa, es x partido por b o la distancia partido por la velocidad. Velocidad igual distancia partido por tiempo, tiempo es igual a
Distancia partido por velocidad. ¿Sí? No vamos a hacer la deducción porque es fundamentos, que es prerequisito de este ramo. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que existe un momento donde no existen todavía las ondas refractadas porque no estoy lo suficientemente lejos. Entonces no alcanza a ocurrir el ángulo crítico, ¿ya? Y por lo tanto, las primeras llegadas siempre van a ser de onda directa. Y nosotros vemos que la ecuación tiene una forma de pendiente mx, donde la pendiente es 1 partido por v1. ¿Se ve? Esta ecuación y igual mx. Y es el tiempo de llegada, la pendiente es 1 partido por v1 por x. ¿Se ve la ecuación de la recta? En TDD, al menos en esta, de la onda directa. Y igual m, que es 1 partido por v1 por x. Entonces, ahí uno ve que, al menos en una curva camino-tiempo, la primera recta, que tiene que ver con la onda directa, la pendiente de esta recta me da la velocidad de la capa 1. ¿Ya? Bastante simple, entre comillas, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos la ecuación, por ejemplo, para dos capas. Este es el caso capa 1, capa 2, o capa 0, capa 1, ¿cierto? O capa 1 y un semiespacio. ¿Qué es un semiespacio? Homogéneo. ¿Alguien sabe qué es un semiespacio? Lo vamos a trabajar también con métodos eléctricos, así que lo podemos aclarar ahora. Andrea dice, no cacha mucho. Ya, veamos esta figura. ¿Ya? Nosotros sabemos cuánto vale la velocidad en esta capa, ¿cierto? Podemos decir capa 1 o capa 0. ¿Estamos todas y todos de acuerdo? La velocidad. ¿Sí? Súper. Y también nosotros acá tenemos la profundidad. ¿Por qué? Porque sabemos que al menos hay dos capas y existe entonces una capa que tiene otra velocidad, que es velocidad 1 en este caso. ¿Estamos todas y todos de acuerdo? Entonces tenemos una capa donde tenemos su velocidad y como existe otra, sabemos al menos que existe una distancia entre la superficie y la otra capa, ¿sí? Todas y todos de acuerdo, al menos en la capa 0. ¿Sí? Entonces en esta capa nosotros sabemos velocidad y profundidad. ¿Sí? Entre comillas sabemos, o sabemos que existen, ¿cierto? En la capa 0 sabemos la velocidad y la profundidad, ¿sí? O el espesor, mejor dicho. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Todas y todos de acuerdo. ¿Qué pasa con esta otra capa? Nosotros entendemos que hay otra velocidad, ¿cierto? Que nos puede llegar porque existe onda refractada, entonces sabemos que al menos existe este límite con otra velocidad, ¿cierto? Todas y todos de acuerdo. Existe V1. ¿Sí? Sí, sí, ya. ¿Y cuál es la profundidad de esa capa? De esta capa V1. ¿Cuál es el espesor de esa capa? Pablo dice, no recuerdo bien, pero no se puede saber a través de las velocidades. Nicolás dice H0. A ver, nosotros sabemos que H0 corresponde al espesor de la primera capa, ¿cierto?
Y nosotros Poniendo sabemos, mal el espesor de la B1 que desconocemos sería H0 más X, ¿o no? perdón, Sería H0 más X para sacarle el espesor de la B1 y que desconocemos el espesor de la es B1. que exactamente, Nicolás, desconocemos el espesor de la otra capa. No lo sabemos. Y lo más probable es que, y no lo podemos calcular tampoco. Y eso efectivamente es un semiespacio, es decir, yo solamente sé que existe un espacio abajo que tiene otra velocidad porque existe esta refracción, pero no sé hasta qué profundidad tiene, no lo puedo calcular. Entonces, eso es un semiespacio homogéneo, entonces. Es una capa o un espacio donde yo sé la velocidad, o en otro, o cuando veamos métodos eléctricos vamos a saber que existe otra resistividad o conductividad del suelo en esa capa, pero vamos a ser incapaces de saber cuál es el espesor o hasta qué profundidad llega. ¿Y por qué? Tiene que ver con las limitaciones del método, tiene que ver con varias cosas, pero entonces el concepto de semiespacio homogéneo es que sabemos su característica, que en este caso nos importa, que es su velocidad, pero no podemos decir cuál es la profundidad ni el espesor de ese espacio. Y de hecho es algo que si ustedes lo ven es como una condición de borde, ¿cierto? Como que eventualmente siempre voy a encontrar un semiespacio cuando yo haga modelos, porque eventualmente se va a acabar la refracción, eventualmente no voy a tener la suficiente energía para verlo, ¿cierto? Entonces el concepto de semiespacio homogéneo es que en el fondo tiene una característica, una propiedad física homogénea, en nuestro caso es una velocidad de onda sísmica, pero no podemos saber el espesor, ¿sí? Entonces eso es un semiespacio homogéneo. ¿Quedó claro? Básicamente es algo que sabemos que está, que tiene una propiedad física determinada, pero no podemos saber, no está delimitado en profundidad. ¿Sí? Súper, es súper importante. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos dos capas, solamente somos capaces de eh, ver el espesor. ¿Ya? ¿Y por qué? Aquí tenemos la ecuación. Tengo el chat abierto. Y aquí yo tengo la ecuación para, para el tiempo de llegada de la onda refractada. ¿Sí? Entonces, este pedacito tiene que ver con la velocidad 2 o la distancia que recorre en la superficie de la segunda capa, que se supone que es la más rápida, ¿sí? Y esto de acá tiene que ver con esos triangulitos que hace entre la velocidad de capa 1 y en la velocidad de capa 1, ¿cierto? Eso verde que está ahí, esos espacios. De ahí viene, ¿ya? De ahí viene para los que se acuerdan de fundamentos. Eh, y por lo tanto el tiempo de llegada de la onda refractada es mx. Nuevamente vemos que es mx. ¿Por qué? Porque tenemos una pendiente que es 1 partido por v2 por x más una constante o un coeficiente de posición, más c. Entonces el tiempo de la onda directa es igual, I es igual a mx, y el tiempo de la refractada es I igual mx más c. ¿Se ve? Que son dos ecuaciones de la recta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se sigue? Entonces el tiempo de la onda directa es I igual mx, donde la pendiente es 1 partido por v1 por x. Y el tiempo de llegada de la onda refractada es I igual mx, donde m es 1 partido por v2 por x, y esto es un coeficiente de posición. Y el coeficiente de posición entonces tiene dentro o incluye el espesor de esta capa, es decir, entre la superficie y donde yo encuentro el cambio de velocidades, ¿cierto? Y tiene relación con las velocidades en sí mismas. ¿Ya? Y por eso es que, entre comillas, se tiene que cumplir que las velocidades vayan aumentando en profundidad, ¿cierto? Porque ¿qué pasaría acá si las velocidades no aumentan en profundidad? Que yo tengo como un imaginario, ¿cierto? Me quedaría esto como negativo. Y ahora, en sísmica de reflexión se ocupan los imaginarios en todo caso, pero como que
Sigan la idea. Si queremos como que esto sea real, tiene que cumplirse que la velocidad de la capa 2 sea mayor que la velocidad de la capa 1, ¿cierto? ¿Sí? Porque estoy dividiendo el cuadrado, ¿sí? Entonces, si esto es más grande que esto, ¿sí? Ahora bien, entonces el tiempo de onda de la onda refractada es una pendiente que no existe siempre porque ya lo vimos. Tiene que cumplirse una condición de que esté lo suficientemente lejos de que exista un ángulo crítico. Eventualmente van a llegar al mismo tiempo la onda directa que la onda refractada, y eso se llama posición crossover. Y después de este punto me van a empezar a llegar como primera llegada solamente la onda refractada. Eso no quiere decir que no me llegue onda directa. Simplemente con esto estoy diciendo que las primeras llegadas van a corresponder a ondas refractadas, ¿sí? No dejan de existir las ondas directas. Simplemente se demoran más en llegar. ¿Por qué? Porque la velocidad de la capa 2 es mayor que la velocidad de la capa 1, ¿sí? Y por lo tanto, ya se dan cuenta que si soy capaz de identificar la onda directa, y como yo controlo la distancia de los experimentos de geófonos, y esto es algo experimental que yo tengo, puedo despejar B1. Si yo puedo despejar B1, entonces puedo despejar, también puedo calcular B2 y puedo calcular los espesores, ¿ya? Y esto se puede extender para n capas y un semiespacio, ¿sí? Entonces la onda refractada de la capa n en el fondo, o el tiempo de llegada, va a ser igual a la sumatoria de, como lo veíamos antes, ¿cierto? Cuando teníamos B3, B4, B5, tenemos que ir sumando todas las contribuciones de las diagonales y los pedacitos que viajan, en este caso los pedacitos que viajan con cierta velocidad, ¿ya? Entonces tenemos una fórmula que nos permite calcular. Si nosotros identificamos las pendientes, identificamos las velocidades de las capas, y además con esta fórmula, o con el coeficiente de posición, podemos calcular los espesores de las capas, excepto el de la última capa, que es un semiespacio. ¿Se entiende? Ya, súper. Bueno, ¿y cómo se ve esto en el fondo? Aquí ya tenemos un experimento, espero que esto no tape nada, tengo el chat abierto. A ver. Acá tenemos un experimento donde así se ve. Nosotros tenemos geófonos, 1, 2, 3, 4, cada 10 metros, ¿cierto? Perdonen la resolución de la imagen. Y nosotros nuevamente podemos ver que la fuente está a este lado, en el lado izquierdo, y se ve claramente donde aumenta mucho la amplitud, entre comillas se ve claramente, ¿cierto? Y se pueden ir marcando pendientes. Entonces nosotros sabemos que la primera pendiente siempre va a ser la onda directa. ¿Por qué? Porque todavía no se cumple la condición para que exista la onda refractada. Entre medio se cumplió la condición de que exista onda refractada, pero sigue siendo, o no es lo suficientemente rápida aún para alcanzar a la onda directa. Y eventualmente la alcanza en este punto. Y la primera llegada entonces va a corresponder a la refracción en la primera capa. Y eventualmente voy a tener otra refracción y va a haber otro quiebre de pendientes, entre comillas, y eso va a significar que me está llegando como primera llegada la refracción en una capa inferior, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, ustedes podrían decir como, y aquí podría existir otra pendiente quizás, y por lo tanto tengo un modelo que tiene 3 capas y un semiespacio, es decir, 4 velocidades, o en este caso nosotros tenemos
2 capas y un semiespacio. ¿Por qué? Porque tenemos 3 velocidades. La velocidad de la capa 1 y por lo tanto soy capaz de calcular el espesor 1, la velocidad de la capa 2 y la velocidad de la capa 3. Y aquí de nuevo vemos que la velocidad 3 o la capa 3 es un semiespacio. ¿Por qué? Porque no podemos calcular su profundidad o hasta dónde llega. Solamente sabemos que existe. ¿Sí? Porque hubo una onda que se refractó por acá. Entonces, a través de esto, simplemente registrando las primeras llegadas, eso lo podemos pasar a Excel, que lo vamos a hacer ahora, y por lo tanto calcular las ecuaciones, y vemos, por ejemplo, la velocidad de la capa 1, ¿cuánto vale? Si estos son metros partido por segundos. A ver si entendieron. ¿Cuánto vale la velocidad de la capa 1? Aquí tenemos la ecuación de la onda directa, ¿cierto? No hay coeficiente de posición. ¿Cuánto vale la velocidad de la capa 1? Entonces, nosotros tenemos, así se ve, nosotros siempre vamos a tener, estas líneas representan la ubicación de cada geófono, en general son geófonos equiespaciados, en este caso están cada 10 metros, ¿ya? Y aquí tenemos el tiempo, entonces en cada línea, imagínate que empezó a correr el tiempo para todos al mismo tiempo, ¿cierto? Y de repente llegó algo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un gráfico con todas las primeras llegadas y puedo calcular ecuaciones dependiendo de cuántas pendientes vi. Y es algo que vamos a hacer ahora, pero también es a ojo del que está haciendo el estudio, ¿cierto? Como aquí hay un quiebre de pendiente, ¿dónde está el quiebre de pendiente? Y aquí nosotros vamos a asumir que las personas que hicieron esta identificación de pendientes son las pendientes correctas, ¿cierto? O en geofísica no existe una única respuesta correcta, ¿cierto? La interpretación que ellos hicieron. Y aquí calcularon las ecuaciones de la recta para estas 3 pendientes. ¿Se entiende? Encontraron estas pendientes, que en el fondo, y encontraron la ecuación de la recta usando algún software que ajustaba ciertas rectas. Entonces la primera pendiente tiene que ver con la onda directa, ¿cierto? La primera, la 1, tiene que ver con la onda directa que viajó por acá. ¿Cuánto vale la velocidad de la capa 1? Gianfranco dice 500 metros partido por segundo. Y efectivamente, ¿por qué? Porque nosotros vimos en la ecuación anterior que la pendiente de la onda directa es 1 partido por V1. 1 partido por V1, entonces la velocidad 1 es 500. ¿Cuál es la velocidad de la capa 2? Que en este caso sería esta. La recta 2, que representa la refracción entre la capa 1 y la capa 2. ¿Cuál sería la velocidad de la capa 2? Gianfranco dice 1100 metros partido por segundo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la ecuación de la onda refractada, vemos que existe una pendiente y un coeficiente de posición, y la pendiente es 1 partido por V2. ¿Sí? ¿Y cuánto valdría la velocidad del semiespacio 3? ¿Y por qué digo semiespacio? Porque no podemos calcular ese espesor. ¿Cuál vendría siendo la velocidad de la capa 3? Pablo dice 2100 metros, si es que entendí bien. Lo más probable, con un 95% de probabilidad, es que hayas entendido bien, porque efectivamente
Las pendientes en cada una de las ondas refractadas representan la velocidad de la capa en la que se están refractando, en este caso V3. ¿Sí? Entonces, si estábamos en la capa 3 o en la capa 2, la interfaz vendría siendo V3, ¿sí? Entonces, en la ecuación 2 nosotros podemos darnos cuenta que nosotros podemos calcular el coeficiente de posición. Y si nosotros despejamos el coeficiente de posición, podemos calcular el espesor, ¿cierto? H1. Y también podemos calcular entonces el espesor H con esta ecuación un poco más larga, podemos calcular el espesor H2. ¿Podemos calcular el espesor de la capa 3? No. Exactamente, ¿por qué? Porque no tenemos evidencia o no se ve en la figura otro cambio de pendiente. Y por lo tanto, ya sea por tema energético o por tema de distancia de geófono o del experimento, fuimos incapaces de encontrar otra pendiente que tuviese sentido, ¿cierto? Y por lo tanto no podemos calcularlo y asumimos que es un semiespacio, ¿ya? Pero miren, nosotros hicimos este experimento, tuvimos que ajustar al ojo, o entre comillas, o a ojo de espectador, dónde estaban las pendientes para ver la cantidad de capas, y es un modelo de capas planas, ¿ya? La realidad no es tan simple, pero así se usa, porque funciona bastante bien para los primeros metros, porque no estamos hablando de quizás alturas de sedimentos donde pasaron fallas entre medio y los voltearon, sino que estamos viendo sedimentos del Holoceno o Cuaternario, del último periodo actual de depositación, ¿cierto? Donde se supone que en general se depositó horizontalmente, ¿cierto? Entonces esto funciona súper bien dependiendo de la energía del martillo, ¿cierto? ¿Por qué nosotros usamos explosiones? Porque a lo mejor queremos llegar más profundo, ¿cierto? ¿Y por qué nos estamos alejando? Y de hecho, fíjense, por ejemplo, se ve súper claro en el registro a los 80 metros de que sobresale efectivamente la primera llegada. Pero ¿qué pasa entre los 120 y los 160? ¿Qué creen que está pasando acá? Que se ven como estas cosas que no se identifican como llegadas, pero igual tienen amplitud. Bueno, lo que pasa aquí es que estoy tan lejos de la fuente que en el fondo, acuérdense que cada línea es un geófono. Entonces la amplitud de la primera llegada, en este caso, es del orden del ruido en el geófono. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Y que ustedes van a ver, tenemos 3 perfiles, van a ver que generalmente se hace un experimento a este lado, al medio y a este otro lado. ¿Sí? Y se van viendo cómo son las pendientes que debiesen ser iguales. Obviamente nunca lo van a hacer porque son datos experimentales, ¿ya? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la pérdida de energía, que quiero que sea un concepto que quede más o menos claro. Aquí, en método electromagnético, en métodos de corriente continua y en método sísmico, hay que tener siempre claro que estamos trabajando, en este caso, con una fuente activa que va dispersando su energía, ¿sí? Y por lo tanto, a lo mejor encontrar otra capa más abajo es más difícil porque ustedes saben que las ondas siempre se están reflectando, refractando y en cada reflexión y reflexión hay una pérdida energética, ¿ya? Entonces, también tienen que considerar eso. Bueno, ¿y cómo se ocupa esto? Bueno, ustedes vieron que uno puede ver en el registro, ¿cierto? Pero lo que uno generalmente hace es picar, entre comillas, decir como, esta es la primera llegada, entonces esta es otra primera llegada, entonces X de T, y va picando, y después puede graficar. Entonces aquí tenemos ajuste lineal
y en este caso esta compañera que hizo este trabajo el 2018, curva camino-tiempo, distancia-tiempo, aquí podemos ver que estaban X espaciados los geófonos, ¿cierto? Y ella identifica todas estas pendientes, y por lo tanto cada pendiente es la velocidad de una capa, ¿sí? Y usando las ecuaciones nosotros podemos calcular espesores con velocidades, ¿cierto? Entonces la velocidad de la capa 1 son velocidades homogéneas por capa, ¿cierto? A tal profundidad. Después la velocidad 2 con tal espesor. Después la velocidad 3 con tal espesor, ¿cierto? Después la velocidad 1, 2, 3, perdón. Aquí está la velocidad 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y después tenemos un semiespacio, ¿sí? Entonces, solamente con estas primeras llegadas, identificando las pendientes, podemos calcular espesores y velocidades suponiendo un modelo de capas planas. Y por eso es tan poderoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos en un espacio sedimentario, podemos encontrar, a lo mejor se ve muy, muy bien, quizás el límite entre basamento y sedimento, aunque se va a ver una reflexión, o por ejemplo el nivel freático, que va a tener que los poros de los sedimentos estén llenos de fluido, y eso va a hacer un cambio de velocidad de las ondas compresionales, y así podemos ir viendo características o tipos litológicos, ¿ya? Entonces es una herramienta barata y funciona bastante bien en general. ¿Ya? Este es un experimento real, donde podemos interpretar el primer suelo sedimentario, a lo mejor con mucha porosidad, después un poco más húmedo, ¿cierto? Y podemos correlacionar porosidad, nivel de fluido, tipo de litología, tamaño de grano, granularidad con velocidad de onda y hacer una interpretación. Entonces, el parámetro físico de la sísmica de refracción es la velocidad de onda compresional u onda P, y la velocidad de onda P depende de ciertos factores y eso los podemos relacionar con ciertas cosas geológicas o de suelo, ¿cierto? Y poder dar una interpretación. Entonces, ¿cuál es el parámetro físico de la sísmica de refracción? La velocidad de onda, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar en lo que les dije. Dentro del material de la ayuda... ¡Ay! No puedo... Voy a dejar de compartir. Voy a compartir pantalla. La pantalla. Se supone que están viendo toda la pantalla. Por favor, confírmenlo. Sí. Ya, entonces, en el material de la ayudantía yo subí 3 disparos. ¿Ya? Y no sé, somos 12, podríamos armar 3 grupitos, y cada grupito hace un disparo. El grupo 1 hace el disparo 1, el grupo 2 hace el disparo 2, y el grupo 3 hace el disparo 3, y lo único que tienen que hacer es abrir esta imagen en Paint, identificar cuántas pendientes ven, porque cada pendiente tiene que ver con una velocidad, y en el fondo estarían diciendo cuántas capas ustedes son capaces de ver. Este es el disparo 1, este es el disparo 2, y este es el disparo 3. ¿Ya? La gracia, y que lo vamos a conversar, es que ustedes debiesen ver la misma cantidad de pendientes porque es la misma zona. Entonces ahí quizás vamos a poder ver, así como yo les decía que hay harto de decisión, en la modelación de gravedad o de magnetismo, ¿cierto? También existe aquí mucho ojímetro, ¿ya? De hecho, Laura es mucho más experta que yo en esto, porque ella trabaja muy bien esto y es capaz de ver muchas más pendientes que yo, pero veamos cuántas son capaces de encontrar ustedes, ¿ya? Eso va a ser lo primero y nos vamos a juntar y vamos a decir como, mira, yo encontré esta otra, y si es que alcanzamos, lo otro que quiero que hagan es que al final, más allá que trabajar con la imagen, que puede ser como una forma de chequear si es que existen a priori, incluso dentro del mismo terreno, ver cuántas capas hay, al final lo que uno tiene es posición
y cuándo llegó la primera llegada, en milisegundos en este caso. Entonces, ahí ustedes pueden hacer el gráfico, insertar gráfico, podemos insertar el gráfico y entonces aquí podemos ver el tiempo y la curva. Y aquí ustedes también pueden identificar cambios de pendiente, ¿o no? Y pueden ajustar y encontrar las ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo? Acuérdense que uno puede poner línea tendencia de datos, ¿cierto? Lineal. Y ahí vemos que obviamente los datos no se explican por una sola pendiente, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden ocupar algunos datos, ¿cierto? Es decir, como ya, entre estos datos hay una pendiente y hacer el gráfico, calcular la pendiente y así pueden ir encontrando las velocidades. ¿Sí? Si es que alcanzamos. Me interesa más que veamos primero cómo se ve gráficamente. Entonces, somos 10 personas. Somos 9, 3 y 3. ¿Les parece? Random. Abren la imagen, ponen en Paint e identifican las pendientes. Y después nos volvemos a juntar y vemos cuántas vieron. ¿Sí? Y quizás nos vamos a pillar con sorpresas. ¿Sí? Así que no se vayan porque que fome que un grupo quede con menos. Así que en el material de la ayudantía dice disparo 1, disparo 2, disparo 3. Ahí yo les voy a decir qué grupos son. Y vamos a... Y márquenlos en Paint, así de... Y más. Sección de grupos. Asignar 9 participantes. Ya, 3 por sesión. Y si les aparece el número arriba, ponen disparo 1, disparo 2, disparo 3. ¿Se entiende? Acuérdense, basta que uno comparta pantalla y lo van comentando. Y después nos volvemos a juntar. Y después cada uno explica. ¿Sí? 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 Ya, entonces, no sé. Andrea, Gianfranco y Nicolás Urrutia están en el disparo 1. Ya. Javier, Pablo y Valentina en el disparo 2. Y Gabriel, Matías y Nicolás Bustamante en el disparo 3. ¿Ya? Súper. Hola, ¿cómo les fue? Ay, ay. Disparo 1, ¿puede compartir sus pendientes, por favor? Ya. ¿Alguien puede explicarlo o ver cuántas pendientes o decirme cuántas capas hay? Encontramos 4 pendientes. ¿Ya? Capas yo diría que hay 3, pero no sé si estoy segura de lo que estoy diciendo. Igual, como encontramos cuatro pendientes, pero igual, como tú me dijiste que a menor distancia se pierde como la intensidad de la onda, entonces podríamos decir que igual hay que discutirlo, ya que la pendiente roja y la amarilla se pueden hacer como una, haciendo que sean 3 capas, o puede que sea la roja, la amarilla, y puede que también, no sé si
veo como la verde y la azul, que puede ser una también. Entonces igual están como discutiendo eso con mi grupo, que aún no lo decimos bien, pero es como es lo principal que hemos sacado. Ya, entonces ustedes dicen que por un concepto energético la capa roja no está muy seguro, y también que les tinca que Claro. la azul y la verde como que podría ser una, ¿cierto? Sí. La azul sería la directa, ¿cierto? Sí, ¿El sería la resto primera de línea. sus compañeros de otros tienen alguna opinión? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen la misma cantidad de capas? Según el disparo 2 yo creo que sí, que tenía como 4 capitas también, pero no estoy seguro cómo lo hicimos, pero creo que mis compañeros... Ya, tienen entonces razón. pongamos, muchas gracias al disparo 1, pongamos el disparo 2 entonces. Dispara usted, disparo yo. Bien. Disparo Ahora, 2. ahora que lo estamos pensando, sí, creo que hay 4 disparos, está ajustándolo. Ya, si ustedes cambian de opinión cuando ven el otro, significa que tuvieron un sesgo. Que en el fondo tienen una idea preconcebida de lo que deberían encontrar. Y es un poco lo que hace la geofísica, ¿cierto? Se basa en la geología para encontrar modelos. Acepto lo del sesgo porque no Aún estábamos medio muy claros. complejo. Sí, ¿Cuánta? Sí, Aquí el disparo 2, ¿cuál es la gracia del disparo 2? Que el disparo 2 fue al medio, ¿cierto? Entonces yo le dije aquí a los chiquillos del disparo 2 que se supone que tendrían que haber encontrado la misma cantidad de pendientes de un lado hacia el otro, ¿cierto? ujú. sí. ¿Y cuántas pendientes encontraron? Al principio encontramos 2, ¿Ya? después encontramos una cuarta, o sea, una tercera y una cuarta que estaba por aquí abajo, se me perdió, que era una que pasaba por acá. Y después lo ajustamos. O sea, lo ajusté yo al menos y me quedaron. Sí, ah, pero ese ajuste que hiciste era lo que yo te intentaba decir. Justo en esa ahí parte. está. Ahí. No sé si Quedamos, puedes quedamos con eso. acercarla un poco más. Entonces, ustedes ven la amarilla, la verde y la azul oscuro, por lo menos en el lado derecho, ¿cierto? Sería, o sea, al principio vimos esas 2 ¿Ya? y después lo ajustamos a esas 4. Ya, entonces aquí ustedes ven dos capas. Veamos solo Mm, el lado... ¿Y se ve simétrico o no se ve simétrico? Un poquito simétrico, o sea, sí, Un se poquito ve más o simétrico. menos simétrico. Claro, entonces en la teoría uno esperaría que fuera simétrico completamente, ¿cierto? Pero existen muchas cosas experimentales que podrían hacer que no fueran tan simétricos. Entonces aquí ustedes encontraron dos capas y el grupo anterior encontró 4. O 3 capas y un semiespacio, y aquí una capa y un semiespacio. ¿Sí? Disparo 3, por favor. Para cerrar un poquito y que los veamos todos, porque el aporte de todas y todo es importante. Disparo 3. Entonces ya encontramos una diferencia, ¿cierto? Se supone que es el mismo lugar, pero algunos encontraron 4 o 3, y aquí encontramos 2, pero parece que también eran más, ¿sí? Y el grupo 3 del disparo 3, ¿pueden compartir pantalla o se fueron? Comparte pantalla al tiro. Ya. Ahí está el paint. ¿Cuántas rectas vieron? Habíamos hecho 4, pero vimos que esta del medio se podía hacer como en una completa. Ya. Y lo mismo que el grupo 1, ¿cierto? ¿Cuánto confían en los datos más alejados de la fuente? ¿Cómo? Se supone que los geófonos que están más alejados de la fuente, entre comillas, reciben menos energía, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, la información de esos geófonos, ¿será tan confiable como para separar la capa ahí? ¿O sería mejor ajustarlo con información más cercana? Mm,
¿Qué opina el grupo 1 que también tenía en un lado? Aquí ellos encontraron 3, 2 capas y un semiespacio, ¿cierto? Entonces, bueno, como ya lo vieron, hay harto de decisión, uno va picando el hecho, ese Excel que les mostré que lo vamos a ver en la próxima clase. Muchas gracias, chiquillos, por compartir pantalla. Para cerrar un poquito, la experiencia nos demuestra que de nuevo aquí hay un tema de ojo, ¿cierto? De dónde picamos la primera llegada, y el Excel que les mostré lo vamos a ver la próxima clase, y que para un mismo dato, en el fondo para una misma zona, fueron 3 grupos distintos y los 3 interpretaron cosas un poco distintas, ¿cierto? Algunos encontraron 2 capas, 3 o 4, ¿cierto? Entonces, de nuevo, eso nos habla un poquito de como la crítica que uno puede hacer en la geofísica o las cosas que uno tiene que tener en consideración cuando lo hace, que al final depende mucho, como ya les dije, Laura tiene el ojo mucho más entrenado que yo, quizás para definir ciertas pendientes, y ustedes se dan cuenta aquí que si bien es algo súper simple, la sísmica de refracción es barata, simple, ya cuando nos ponemos a hacer esto de las pendientes, como que algo pasa, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado cuando uno vea modelos de refracción sísmica. Ustedes tienen que tener cuidado cuando le hagan el trabajo final de dónde van a considerar las primeras llegadas, y por eso, y mucho muy importante, en geofísica nos sirve un puro método. Como se dieron cuenta que a lo mejor necesitábamos algo que nos dijera cuántas capas podrían haber habido, ¿cierto? A lo mejor la geología, una columna estratigráfica, un modelo eléctrico con otras cosas, ¿cierto? Un modelo de densidades, ¿sí? Porque solo depende mucho del ojo, ¿cierto? Entonces vamos a seguir con sísmica, pero para que vean un poquito, nuevamente yo insisto que los métodos geofísicos hay que tomar decisiones en ciertos puntos que pueden hacer que nuestro modelo sea más o menos realista, ¿cierto? Y que por sí solo no es capaz, porque encontramos grupos que dijeron que habían 3 o 4 capas y grupos que dijeron que hay 2 capas, ¿sí? Y se supone que estamos en el mismo lugar, ¿sí? Entonces la idea es que trabajemos con datos para ir viendo esas cositas e ir puliendo esas cosas, ¿ya? Me pasé 3 minutitos, lo siento, espero les haya gustado la clase, y la idea de las clases de ahora en adelante van a ser así. Vamos a trabajar con datos sísmicos, con Excel después vamos a trabajar con Windows P, con método eléctrico, y vamos a eso, separarnos en grupos, generar modelos y compararlos. Y decir como, oye, pero ¿por qué ustedes hicieron esto y no esto? ¿Ya? Así Bueno, que profe. aquí se mete un poco más de exploración. Chao, chao. Perdón, me pasé 5 minutos. No importa. Gustavo, que estés Nos bien. vemos, que esté bien. Chau.